El día que tuve la peor pelea con mi amigo de la infancia, me abofeteó por la chica que amaba, así que le rompí 3 costillas de una paliza. Él gritaba que quería el divorcio. Yo me negué. Pensé que pasaríamos la vida consumiéndonos mutuamente. Pero la vida siempre sabe cómo darte una bofetada a tiempo. 3 meses después, me enamoré de un chico dulce y tierno, mucho más joven. Él me rogaba por un título, por ser mi oficial. Así que no tuve más remedio que sacar ese número tan familiar de la lista de bloqueados. Cuando llamé, una voz coqueta respondió: Selena, ya es demasiado tarde. Aunque te arrastres como una perra a rogar, Isen no te miraría 2 veces. Ante su provocación, simplemente respondí con calma: dile a Isen que quiero el divorcio. Un segundo después, pareció que alguien le arrebató el teléfono. Hubo ruido, y luego la voz de Isen, temblorosa y contenida, se escuchó al otro lado: Selena, ni se te ocurra. Capítulo 1. El año que más odié a Isen. Le di una paliza a su amada dulzura. Y él me devolvió una bofetada en la cara. Luego me pidió el divorcio. Durante años, lo que más me repetía Isen era que me portara bien, que aprendiera de Lily, que fuera dulce y suave. Era la primera vez que hablaba de divorcio. Yo me negué, lo tiré al suelo y le rompí 3 costillas. Y antes de que pudiera volver a abrir la boca, lo tomé del cuello y lo dejé inconsciente, justo antes de que se desmayara. Con los ojos en blanco, le dije mi última frase: divorcio, ni lo sueñes. Si quieren volverme loca, entonces aguanten las consecuencias. Lily será la amante toda su vida. Y ustedes vivirán para siempre bajo mi sombra. Ya tenía mi lista de planes de venganza. Lista para arrastrarlos conmigo hasta la tumba. Yo soy de las que no olvida. Si muerdo, no suelto. 3 años de matrimonio. Y Isen convirtió a la mujer que caminó con ilusión al altar en una loca. Esa pareja maldita me destrozó, y yo juré que, aunque me costara la vida, no los dejaría vivir tranquilos. Incluso compré propiedades para poder luchar a largo plazo. Pero el destino nunca avisa lo que viene después. Yo creía que atormentaría a Isen para siempre, pero en el tercer día, me encontré a Luis desmayado de hambre en la puerta de mi casa. En ese momento, escuché que Isen había despertado en el hospital, y estaba gritando como loco delante de familiares y amigos, llamándome lunática. Yo, emocionada, me maquillé. Me puse el vestido más llamativo y escandaloso que tenía, lista para ir a darle un espectáculo. Pero al salir de casa, tropecé con un bulto enorme en forma humana. Confundida, lo volteé, y vi un rostro joven, lleno de vida. Luis había sido robado. Trabajó 3 días descargando mercancía sin que le pagaran. Y estaba tan hambriento que ya ni entendía dónde estaba. En su delirio, agarró el borde de mi vestido. Vi sus labios moverse. Me incliné para oír mejor. Y entonces susurró, con un hilo de voz: mamá. Un largo silencio. No pude evitar preguntar: ¿me llamaste mamá? No respondió. Ya se había desmayado. Capítulo 2. Luego me enteré que ese mamá que dijo Luis aquel día no fue más que un delirio de hambre. Cuando era niño, su madre biológica lo abandonó en un parque. La última vez que la vio, ella vestía un vestido rojo, igual al mío. Así que cuando se desmayó frente a mi puerta, y me vio agacharme con ese mismo color, creyó que ella había vuelto para llevarlo al cielo. Cuando me confesó todo eso, no pude evitar reír a carcajadas, pero a mitad de la risa, me di cuenta de que nadie se reía conmigo, y que en realidad, no tenía gracia. Luis seguía ahí, frente a mí, con esos ojos redondos y húmedos, mirando mi cara desquiciada, sin enojo, sin vergüenza, solo preocupación. Era alto, imponente, casi 1,90, pero su forma de actuar era completamente inofensiva. Al mirarlo, se puso nervioso, y apoyó la cabeza en el brazo del sofá, mirándome con esos ojitos brillantes, como un cachorro silencioso que lo decía todo sin palabras. Fue entonces cuando me di cuenta de lo cruel que fui, al descargar mi rabia sobre un alma tan pura, y sentí culpa, pero no sabía cómo disculparme. 3 años de un matrimonio tóxico, solo me enseñaron a atacar, a gritar, a ocultar mi debilidad. Tanto tiempo arrastrándome con Isen, me había hecho olvidar que antes de casarme, yo era la orgullosa heredera de Aichen. Esa chica segura, elegante, quedó sepultada en lo más hondo de mi memoria. Ahora solo sabía estar enojada con el mundo. Creí que nunca saldría del odio, pero Luis extendió la mano como un perrito, empujando mis dedos suavemente, hasta abrir mi palma, y puso algo dentro, un colgante, el que siempre llevaba al cuello. Era un regalo de sus padres al nacer, cuando aún era amado. Después, su padre murió,
y su madre se volvió a casar y lo abandonó. Ese colgante era el único recuerdo bonito que le quedaba del mundo. Y ahora, me lo entregaba a mí, dijo. Antes esto era lo más importante para mí, pero ahora lo eres tú. Te lo doy, con la esperanza de que te haga feliz. Luego cerró mis dedos, y besó mi puño con cuidado. Luis ya llevaba 3 meses viviendo en mi casa. Al principio lo hice por juego, para ver qué quería de mí, pero él nunca pidió nada. Solo se puso el delantal. Y fue a cocinarme una receta saludable que había aprendido. El sartén que usaba era uno que yo compré para golpearle la cabeza a Isen cuando discutíamos. En manos de Luis parecía pequeño, pero se le daba muy bien. Sonreía, y la luz del sol atravesaba la ventana, haciendo brillar sus ojos marrones como si fueran ámbar. No pude evitar acercarme, y pregunté, ¿por qué estás tan feliz? Respondió, porque puedo cocinar para ti, tan simple, pero con tantos posibles significados, porque alguien comía lo que él cocinaba, porque tenía un lugar tranquilo donde hacerlo, o simplemente, porque me gustaba cocinarme a mí, frente a esos ojos sinceros. No quise seguir preguntando. Capítulo 3. Bajo mi protección, Luis consiguió un buen trabajo. Nadie más se atrevía a molestar a ese chico pobre, huérfano y honesto. Tiene 19 años. A los 18, fue aceptado en una buena universidad, pero no pudo pagar la matrícula. Vino a la ciudad buscando oportunidades, y lo estafaron apenas bajó del tren. Pero, a pesar del mal comienzo, ahora todo iba mejor. Consiguió nuevos documentos, usaba la ropa que le compré, iba a trabajar lleno de energía, siempre volvía con bolsas llenas de comida. Decía que yo estaba muy flaca, cada vez que tocaba mi muñeca. No sabía dónde aplicar fuerza, y en su cara se dibujaba una profunda preocupación. A decir verdad, no soy tan frágil. Hasta tomé clases de boxeo, para poder destruir de un golpe a Isen y Lily, pero Luis era enorme. Trabajaba cargando cosas en sus anteriores empleos, y por eso, comía mucho más que una persona promedio. Tras perder su bolso, se moría de hambre. Ahora que comía bien, su cara siempre tenía una sonrisa feliz, a pesar de su físico. Luis era muy tímido y reservado. Sus compañeros de trabajo decían que no hablaba mucho, pero que nunca fue desagradable, porque trabajaba todo el día, haciendo lo suyo y lo de los demás. Luis era amable, honesto, lleno de luz, completamente opuesto a mí. Yo era oscura, llena de odio. Solo pensaba en cómo arruinarle la vida a mi esposo infiel y su amante. Que me haya perdido la oportunidad de restregarle mi triunfo a Isen, por salvar a Luis, no significaba que lo había perdonado. Como podría dejar ir al hombre que me persiguió durante 27 años con devoción, solo para aburrirse de mí apenas nos casamos, y luego enamorarse de una chica más joven, que se parecía bastante a mí? Capítulo 4. La última vez que vi a Isen fue en su oficina. Había ido para hablar de divorcio, 3 años de matrimonio, y la etapa de luna de miel no duró ni uno. Los otros 2 años los pasé dudando de mí misma y desgastándome. Cuando por fin acepté que todo había fracasado, quise sentarme y hablar con él con calma, pero no me esperaba encontrar a Lily escondida bajo su escritorio. Ambos intercambiaban miradas frente a mí, como si yo fuera parte de algún juego enfermo. Lily, incluso, pensaba que se escondía bien, con la cabeza en el regazo de Isen, sonriendo como una niña traviesa. Y yo, cuando vi a Isen inclinar la cabeza hacia atrás, soltar un gemido satisfecho mientras su garganta se movía, me lancé, le agarré el pelo a Lily, y la saqué a rastras de debajo del escritorio. Gritó, le di una bofetada, su carita blanca se hinchó de inmediato, y entonces, escuché la voz de Isen, Selena. Me giré sin pensarlo, y me deslumbró un golpe. Cuando volví en mí, Isen me miraba desde arriba. ¿Al fin aprendiste a competir por atención? Qué lástima, ahora te ves más patética que nunca. Sus palabras fueron puñales. Todo mi mundo se llenó de tormenta. Recordé cuando me confesó su amor por primera vez. Cuando levantas la cabeza pareces una princesa. Me dijo, quiero protegerte para siempre. Y luego vinieron las comparaciones. Ella es más suave, más dulce. Ella sabe complacerme. ¿Y tú? Demuéstrame que me amas más que ella. Comenzó a llevar a Lily a eventos importantes. Ella se escondía detrás de él como una niña asustada. La gente notaba la división clara entre nosotras y susurraba. Yo mantenía la espalda recta, la barbilla en alto, bajo un gran candelabro de cristal, como una reina solitaria. Pero cuando me iba, él siempre venía detrás, me abrazaba en rincones oscuros y murmuraba, ¿de verdad estás molesta? Eso significa que aún te importo, ¿verdad? Me besaba el cuello y decía, solo quería darte celos. Ella no es nada comparada contigo.
Tú eres mi Rosa, criada por mí todos estos años. Eres tan linda cuando no cedes y te mantienes firme, decía riendo. Pensé que Isen estaba loco. Quise irme, pero nuestras familias estaban demasiado ligadas por negocios, así que aguanté, hasta que me harté. Lo tiré al suelo. Tomé un cenicero, y se lo rompí encima una y otra vez. Gritaba, ¿crees que me voy a quedar callada? Ustedes dos, follando delante de mí y todavía tienes el descaro de levantarme la mano. Isen sangraba por la cara. Era grotesco. La niñita se encogía en una esquina. Temblando, muda. Selena, dijo él, si no sabes comportarte, divorcio. Todavía me amenazaba. Siempre disfrutaba verme romperme, pero esta vez, mientras lo veía retorcerse de dolor. Yo reí. ¿Sabes una cosa, Isen? Agredir a alguien es grave, pero violencia doméstica solo da como resultado una advertencia. Mientras sigamos casados, voy a hacerte la vida un infierno. Mostré los dientes. ¿Divorcio? Sigue soñando. Debí verme tan loca, que por primera vez vi miedo en sus ojos, cuando puse mi mano en su cuello. Pensé en matarnos a los dos, pero, ¿valía la pena? ¿Darle una salida fácil? No, lo único que me mantenía viva era el odio. Mi vida estaba rota. Yo era una loca, una arpía, sin reputación, atrapada en un matrimonio sin amor, y mis manos temblaban. Entonces, sentí un calor en la palma. Luis estaba arrodillado a mi lado, con la mejilla contra mi mano. Desprendió mis dedos marcados por mis uñas, y cuando agua y palabras no bastaron, puso su rostro contra mi piel, y me sacó del abismo. Sus grandes ojos de cachorro me miraban fijos. Miré su cara, joven, pura, pero con rasgos definidos, casi como si tuviera sangre extranjera. Luis era muy guapo, pero sus ojos eran tan limpios, que no se podía pensar nada sucio al mirarlos. Tenía las mejillas y las orejas rojas, pero su preocupación era mayor que su vergüenza. Al notar que lo miraba, pareció reunir valor. Respiró hondo y dijo, «No te lastimes más». Sí. Entonces tomó mi otra mano, y la colocó sobre su cabeza. Cuando recién llegó, su pelo corto era divertido de tocar. Yo había bromeado que, si quería quedarse, tenía que dejarse acariciar cuando yo quisiera. Y ahora, vi su gesto torpe pero sincero, su mirada limpia, y no pude evitar hacerle la pregunta, «Luis, después de tanto tiempo a mi lado, ¿qué es lo que realmente quieres de mí?» Capítulo 5. Antes, yo también creía en las almas gemelas, como la mía con Isen. Nos conocimos cuando teníamos 5 años. Lo primero que hizo fue colocarme un anillo de hilo en el dedo y anunciar que yo era su princesa, y que la protegería para siempre. Durante los años en que me amó con orgullo, me colocó en un pedestal. En la escuela, ningún chico se me acercaba, y Isen, muy disciplinado, tampoco se desviaba. Muchas chicas intentaron acercarse, pero él simplemente sonreía con desdén, señalaba hacia mí y decía, «Con Selena ahí, ¿cómo crees que me fijaría en otra?» Luego me fui al extranjero a seguir mis sueños. Isen esperó 3 años por mí, siempre que podía. Volaba a Londres para verme. Recuerdo la primera nevada. Me abrazó por detrás, y con voz sincera y dolida, me confesó cuánto me extrañaba. Cuando volví y luché por la herencia contra los hijos ilegítimos de mi padre, él me apoyó con todo. Cuando gané mi primera empresa, me dijo, «Feliz, mira, terminé saliendo con un aseo. Ahora debo esforzarme para que no me digan mantenido». El día que acepté casarme con él, llenó la ciudad de fuegos artificiales, bajo ese cielo iluminado. Tomó mi mano y juró que me amaría toda la vida, y su sinceridad nunca pareció falsa, pero yo ignoré ciertos detalles, como cuando, abrazándome, decía a medias en broma, «Las esposas de otros cambian después del matrimonio, se vuelven dulces, cuidan a sus esposos. ¿Yo podría tener algo así?». Me preguntaba con los ojos brillantes. Le daba un golpecito en la frente. «Todo lo bueno tiene que caerte a ti, ¿eh?» Él suspiraba. «Claro, casarme con una mujer poderosa significa seguirla hasta el fin del mundo». Pero no pasó mucho tiempo. Antes de que me cambiara por Lily, era como si quisiera vengarse. Le regaló a Lily todo lo que antes me daba a mí, y más. «Ella es obediente», decía. «Se merece estas recompensas». Conmigo, solo suspiraba. Dije que protegería a una princesa toda mi vida. Me dijo, «Pero los cuentos de hadas terminan cuando el príncipe y la princesa se casan. Ahora que eres mi esposa, tu deber es mantener el matrimonio, no andar por ahí con esa empresa ridícula, exponiéndote en público». Capítulo 6. Me quedé quieta. Sentía como la sangre se me congelaba en las venas. Él parecía disfrutar mi expresión, saboreándola como un manjar,
y seguía hablando. Si pudiera volver atrás, me volvería a enamorar de la Selena de antes. Pero tú, la de ahora, ya no tienes nada que me atraiga. Cuanto más alto me había subido, más fuerte fue la caída. Después de eso, dejé de confiar en las personas. Y por supuesto, no confiaba en Luis. ¿Cómo podía un chico joven, apuesto, querer estar a mi lado sin pedir nada? Esperaba que me pidiera algo, dinero, contactos, favores, algo. En cuanto mostrara codicia o flaqueza, tendría ventaja. Podría usarlo de adorno, de juguete, o desecharlo cuando me aburriera. Al menos, debía querer algo. Pero Luis solo me miraba, con sus ojos claros y sinceros. He encontrado un departamento, me dijo. Cuando me paguen mañana, me mudaré. Ya lo tenía planeado. Solté una risa fría. Tal vez mi expresión fue horrible, porque su voz se volvió cautelosa. Después de eso, ¿aún puedo cocinar para ti? Cada palabra sonaba más bajita. Su cabeza bajó tanto que no podía mirarme a los ojos. Luis, dije con calma. ¿Me deseas? Su cuerpo tembló. El rubor le subió de las mejillas hasta las orejas. No respondió. Sonreí con malicia. La otra noche, en el baño, escuché que dijiste mi nombre. Lo siento mucho. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Estaba a punto de romperse. Fuiste buena conmigo. Me diste techo, y yo, con pensamientos sucios, recordé que, el segundo día que llegó, ya había investigado toda su vida, cada detalle. Sabía que aún era virgen. De pronto, perdí las ganas de bromear. Le levanté el mentón con los dedos. Abrázame, le ordené, cuando sus brazos fuertes me envolvieron. Me sentí extraña. Pensé que recordaría a Isen. El dolor, la rabia, la sed de venganza, pero no. Solo vi los ojos de Luis, llenos de cariño y apego. Sus pestañas temblaban. Su respiración se agitaba, como un cachorro nervioso. Lo admito, fue el momento más liviano que viví en 3 años, fuera cual fuera su intención. Al menos me ayudó a salir del pozo emocional. Y además, era guapo, sano y sabía lo que hacía. No salía perdiendo. Eso pensaba. Sus dedos rozaron mis labios, tan suaves, tan preocupados. No pude evitar gemir. Y justo en ese momento, mi exmarido decidió llamar. Meses sin buscarlo. Y ahora que lo ignoraba, Isen no podía soportarlo. Capítulo 7. La gargantilla que compré por 30 millones. Tráela ya. Combina perfecto con el vestido de Lily para esta noche. Le prometí ese regalo. Como no respondí, su voz se volvió condescendiente, con una risa contenida. ¿Estás molesta otra vez? No me culpes. Ya no eres adecuada para esas joyas. Ese tipo de piezas realzan a Lily, pero en ti, ya no sirven. Ya no atraes a nadie. No pude evitar reírme. Apenas un suspiro burlón. Al otro lado de la línea, el silencio fue inmediato. Y luego, como si hubiera estallado una bomba. Selena, ¿dónde estás? ¿Qué estás haciendo ahora mismo? No es tu maldito problema. Mi voz estaba ronca, el tono cansado y sarcástico. Qué pesado eres. Está bien, acepto el divorcio, pero la próxima vez, no me llames cuando esté disfrutando. Isen todavía quería hablar, pero Luis se inclinó, hundiendo su rostro en mi cuello. No le hables, murmuró con ternura. Él es malo. Sus dedos ásperos recorrieron mi palma hasta presionar la pantalla y colgar la llamada. El teléfono quedó apagado por 3 días. Cuando lo encendí de nuevo, estaba recostada en los brazos de Luis. Sus manos grandes masajeaban lentamente mis pantorrillas. A veces lo molestaba a propósito, solo para ver cómo se ponía rojo hasta las orejas. Demasiado tímido para mirarme. Pensé en seguirlo molestando, pero recordé lo salvaje que podía llegar a ser en otras situaciones. Así que me contuve. En lugar de eso, me concentré en los mensajes no leídos del teléfono. Unos pocos eran del apoderado de la empresa, cumpliendo con los reportes trimestrales. La gran mayoría, de Isen. Durante esos 3 días sin señal, se volvió loco. Llamadas infinitas, mensajes desde distintos números. Primero, Selena, ¿qué significa esto? ¿De verdad te atreves a ponerme los cuernos? Después, deja de fingir. No puedes vivir sin mí. Estás volviéndote loca solo para seguir a mi lado. No te obligues a hacer cosas que no te gustan. ¿Cosas que no me gustan? Fruncí el ceño y posé la mano sobre los abdominales marcados de Luis. Me encantan. Gracias. Seguí bajando. Acepta la realidad. Ya no eres esa diosa inalcanzable de antes. Nadie más te va a amar eternamente. Si quieres mi amor, tienes que aprender a comportarte. Si tan solo agacharas la cabeza y me amaras de nuevo, yo seguiría estando aquí. Antes,
Eso habría bastado para encenderme, para lanzarme con furia contra él y esa zorra, pero ahora, solo me parecía ridículo. Mi corazón ya no le pertenecía. Sus provocaciones sonaban infantiles, especialmente después de haber probado el cuerpo joven y vigoroso de un chico de 19 años. Me di cuenta de que casi había desperdiciado mi vida luchando por un tipo que ya ni servía después de los 25. Patético. Debí despertar mucho antes. Las personas necesitan vivir más para entender la vida. Yo perdí porque fui demasiado correcta. Con ese pensamiento, levanté los dedos cansados y marqué el número de Isen. El teléfono sonó una eternidad, un claro intento de hacerme suplicar. Justo cuando iba a colgar, contestaron. La voz empalagosa de Lily. Selena Gie, Isen acaba de salir de bañarse. No tiene tiempo para hablar contigo. Su tono estaba lleno de satisfacción, casi canturreando. Y aunque vinieras a disculparte, ya es tarde. Después de todo lo que armaste, Isen te odia aún más. Dile a Isen que acepto el divorcio. Corté su discurso con una sola frase, que parecía que le habían tirado un piano encima. Su voz tembló, sorprendida y emocionada. Segundos después, escuché el sonido del teléfono arrebatado, el roce de tela, y luego la voz de Isen, baja y furiosa. Selena, ya te dije cuál es la forma correcta de hacer que yo vuelva. No me hagas repetirlo. No tenía paciencia para su basura. Dame la compensación justa, y en un mes tu niñita podrá ser oficial. Ni lo sueñes. Contestó de inmediato, enfadado, pero yo no tenía tiempo para discusiones. Apresúrate a cerrar esto, dije fría. Mi chico quiere su lugar. No tengo tiempo para perder con tus jueguitos. Capítulo 8. Como si necesitara digerir mis palabras. El teléfono se cortó. 2 segundos de un silencio total. Y luego, llegó la avalancha de llamadas. Con total tranquilidad, saqué la tarjeta SIM. Después, desde mi segundo móvil, le pedí a mi asistente que contactara a un abogado y redactara el acuerdo de divorcio. Hecho eso, me quedé sola en aquella habitación inmensa. La luz del sol entraba a raudales por los ventanales que iban del piso al techo. La habitación estaba iluminada, pero yo sentía frío. Me acurruqué en el sofá, envuelta en la manta del aire acondicionado. Aún así, tiritaba. No fue sino después que entendí. El frío venía de dentro. Era mi corazón, llorando en silencio. Pensé que después de tanto tiempo siendo pisoteada, ahora que finalmente me había impuesto, sentiría satisfacción, que me sentiría vencedora, pero lo único que sentía era agotamiento. Por un momento, me sentí vieja, aunque mi cabello estuviera perfectamente cuidado, aunque mi rostro siguiera intacto. Sentí como si toda mi energía se escurriera de los brazos y las piernas, como si la sangre dejara de circular. Vacía. Incliné la cabeza hacia atrás y miré al techo. Revisé mi vida. Pensé en esos 3 años que pasé atrapada en el lodo junto a un hombre despreciable. 3 años atrás, yo no era así. Mi padre andaba de flor en flor. Mi madre no sabía hacer otra cosa que llorar. Y tenía toda una fila de medios hermanos preparados para pelear por la herencia. Mi abuela me había criado hasta los 10 años. Cuando falleció, me devolvieron, y lo que me esperaba era una casa llena de amantes de mi padre. Una madre que me agarraba llorando para que la escuchara. Y luego se quejaba con mi padre si me atrevía a mostrarle el más mínimo desprecio. ¿Ves? Hasta tu hija se da cuenta. ¿No puedes cambiar? Claro que ella se lavaba las manos. Yo te quiero. ¿Por qué no volvemos a ser una familia? Pero mi padre no quería eso. Ni siquiera soportaba que lo cuestionaran. Con sus mujeres también vinieron no sé cuántos hijos más. Mi madre lloraba cada vez más, y me seguía llorando al oído, pero yo dejé de mostrar fisuras. Nunca más, incluso siendo la hija no deseada. Logré hacerme un nombre entre las familias influyentes de Aici. Escapé de las trampas de mi padre, de las puñaladas por la espalda de mis hermanastros. Y le arranqué 3 empresas. Las llevé al éxito, antes de esa triste y miserable boda. Todos me veían como la hija perfecta, la joya de la familia, y el matrimonio me volvió un chiste. En el pasado, habría sabido cuándo cortar por lo sano, pero ¿por qué no lo hice? ¿Por qué me hundí? Apoyé la mano en la frente, tratando de entenderlo, y lo que recordé fue aquel día, cuando tenía 10 años, recién regresada de casa de mi abuela, frente a una puerta desconocida, rodeada de adultos esperando verme caer, y Isen apareció, con esa mirada cálida, tan sincera. Me dijo, «Eres tú, mi princesita, siempre te he estado esperando». También dijo, «Mi mamá me dijo que en tu casa todos son malos, quieren hacerte daño, pero no tengas miedo. Yo siempre te voy a cuidar». Y ahí fue, demasiado joven, demasiado crédula. Tomé la promesa más dulce, como si fuera eterna. Le mostré mi lado débil,
y él lo convirtió en mi herida más profunda. Cerré los ojos. Una lágrima escapó sola. Todos estos años. La única que me protegió fui yo, y sin embargo, me traté tan mal. No lo merecía. De verdad que no lo merecía. Capítulo 9. Una caricia tibia rozó mis párpados. Mis pestañas temblaron y, lentamente, abrí los ojos, solo para encontrarme con una mirada limpia y sincera. Luis estaba frente a mí, con el rostro lleno de preocupación. Sostenía una bandeja con comida. Fui a prepararte algo, dijo con voz suave. Lo siento, no debí dejarte sola. Con movimientos cuidadosos, dejó la bandeja a un lado y se sentó junto a mí. Su voz se volvió casi un susurro. ¿Puedo abrazarte? Asentí. Entonces, sus brazos fuertes me rodearon de forma torpe. Tensos, cautelosos, como si tuviera miedo de romperme entre sus manos. Era un abrazo sin intenciones ocultas. Se convirtió en mi almohada, en mi refugio, y cuando apoyé la cabeza sobre su pecho firme, lo escuché, el latido de su corazón, constante y cálido, vibrando bajo su piel. Tomó mi mano con delicadeza y la colocó sobre su pecho, como si quisiera que su calor se colara en mí. No te hagas más daño, murmuró. Era la segunda vez que me decía eso. Puedes usarme como quieras. Mientras te haga feliz, está bien. Miré su rostro joven, lleno de sinceridad. Sus ojos seguían siendo puros, llenos de un amor ardiente. El amor, la cosa más poco confiable del mundo. Pero quizás sirva para curar, al menos por un tiempo. Ahora mismo, Luis era eso para mí, un consuelo seguro, una tregua emocional. Y lo sentí, algo dentro de mí estaba cambiando. Esa voz que me gritaba venganza en la cabeza por fin se callaba, dejando paso a algo más sereno, más claro. Durante 3 años, me convertí en una espina, afilada, dispuesta a arrasar con todo. Pero ahora, solo quiero vivir mejor, porque hay alguien que quiere que yo viva mejor. Al recostar mi cabeza sobre el pecho de Luis una vez más, mi mente se sumergió en un mundo completamente blanco. En ese instante, no existía Isen, ni Lily, ni siquiera Luis, solo yo, de pie, bajo la lluvia, observándome a mí misma desde lejos. No vuelvas a traicionarte. Extendí la mano, y sellé esa promesa conmigo misma. Capítulo 10. El día en que se suponía que firmaríamos el divorcio. Isen no apareció. Le pedí a mi asistente que localizara su posición, y fui directamente al bar que solía frecuentar. Ahí estaba, en un reservado, abrazando a Lily. Cuando llegué, ya estaba medio borracho. Al verme, alzó ligeramente las cejas, pero se negó a mirarme. En cambio, besó a Lily a propósito. Murmuró como en un sueño. Tú eres mejor que ella. Su corazón está hecho de piedra. Me acerqué de un paso rápido y le solté una bofetada. Luego le lancé el acuerdo de divorcio directamente a la cara. Selena. Ya no fingía estar borracho. En su rostro apareció una rabia clara. ¿Ya despertaste? Perfecto. Firma esto, le dije con frialdad. No voy a firmar. Esta vez se negó con firmeza. ¿De verdad no entiendes lo que quería? Solo quería que fueras más dulce, más obediente. ¿Y tú armas todo este drama? Cuando te perseguía, me arrastré por ti. ¿Por qué tú no puedes inclinar la cabeza por una vez? Se exaltó tanto que se levantó tambaleando, intentando discutir. Yo le di otra bofetada. Lo miré con desdén. Eso fue porque eras un arrastrado. Yo no soy como tú. No pretendo algo que no soy solo para conseguir lo que quiero. Y mucho menos culpo a otros cuando ya no puedo sostener la farsa. Isen me miró fijo, como si estuviera devastado. Luego suspiró y soltó. Selena, con razón tus padres no te quieren. Él siempre supo dónde golpear más fuerte. Lástima que ya no me dolía. Cuando levanté la mano para una tercera bofetada, Lily se interpuso. Hermana, fue mi culpa. Cúlpame a mí, pero no lastimes a Isen. Isen, detrás de ella, empezaba a sonreír con burla, hasta que una mano grande tomó la mía. Luis sujetó mi mano y sopló suavemente sobre ella. ¿Te dolió? A la tenue luz del bar, sus ojos brillaban intensamente. El rostro de Isen se tensó. Selena, ¿vas a explicarme esto? Lo ignoré. Le pellizqué la mejilla a Luis. Cuando terminemos con este asunto del divorcio, te llevo a dar una vuelta. Selena. Molesto por ser ignorado, Isen gritó mi nombre. Firma ya. No tengo tiempo que perder, le dije sin emoción. Isen me observó con atención, lleno de dudas. Cuando vio que hablaba en serio, se enfadó. ¿Todo esto es por él? ¿Qué tiene de especial ese crío? Es joven, respondí sonriendo. Sabe cómo complacerme. Hasta los caballeros tienen fecha de caducidad. Le devolví sus propias palabras. Tú querías divorciarte por Lily. Yo quiero lo mismo.
Pero al revés, ya no hay amor entre nosotros. ¿Para qué seguir perdiendo el tiempo? Tú sabes que eso no es lo que... Sus labios temblaban, pero al ver la burla en mi rostro, tomó el acuerdo de divorcio y lo rompió en pedazos. No firmaré, Selena. Tú y yo vamos a estar atados hasta la muerte. Esperaba que reaccionara, pero no le di ni una mirada más. Tomé a Luis de la mano y salí del lugar. Hablamos otro día. Mi chico tiene hambre. Lo voy a llevar a cenar. Justo al salir de la sala, detrás de nosotros sonaron golpes y vidrios rompiéndose. Ya fuera, vi que las mejillas de Luis estaban completamente rojas. Me miró, parpadeando con inocencia. Hermana, ya no soy un niño. Puedo demostrártelo. Parecía realmente confundido, acercándose a mí como un cachorrito emocionado. Ya, murmuré, revolviendo su pelo desordenado, y cambié de tema. Tienes trabajo mañana. No te esfuerces tanto. La verdad, yo no quería cansarme tanto, pero fue muy insistente, beso tras beso por mis dedos, mientras se arrodillaba frente a mí, con un tono dulce y algo quejumbroso. No me cuesta, aún tengo mucha energía. Mi mente se agitó, tiré de su corbata, y él se inclinó al instante. Al coche, susurré, con voz ronca. Un segundo después, ya me llevaba en brazos. Capítulo 11. Isen se negó a firmar el divorcio. Yo no volví a insistir. En cambio, retomé mi vida social, apareciendo en cenas de élite con Luis del brazo, con toda la ostentación, tal como Isen solía hacer con Lily. Sus amigos nos vieron. Las sonrisas se les congelaron. Cuñada, ¿qué está pasando?, preguntaron incómodos. Recordé cómo solían llamar, cuñadita, a Lily, así que sonreí con tranquilidad y respondí, les presento a su hermanito mayor. No pasó ni medio día, y toda la alta sociedad de Aichen ya sabía. Yo había engañado a Isen. Cuando Isen llegó furioso a mi casa, mis ojos brillaron. Por cierto, ¿te acuerdas del reloj que te regalé? Tráelo. Te lo compro al precio original. Quiero dárselo a Luis como regalo. Sabes bien que ese modelo era juvenil. Tú ya estás demasiado pasado, como una cebolla vieja. Isen se quedó pasmado, recordando de inmediato de dónde venía ese reloj. Su cara se torció antes de suavizarse un poco. ¿De verdad quieres hacer esto tan feo? Selena, ahora todos se están riendo de nosotros. A mí no me importa. Me encogí de hombros. No es la primera vez que se ríen de mí, solo que esta vez, el chiste es para los dos. Isen quiso decir algo más, pero justo apareció Luis, llevando un delantal con gatitos. Al ver a Isen, se puso nervioso y tiró de mi ropa. Hermana, tu ex se ve enojado. ¿Le hago algo de comer para que se calme? La cara de Isen se puso aún más oscura. No traje a Lily. Eso demuestra mi sinceridad. Selena, dile que se vaya, dijo con voz ronca, tragándose la rabia. Luis, sorprendido, se señaló con la cuchara. Después frunció el ceño, enojado, pero aún tratando de razonar. No traer a la amante no es ningún mérito. No tienes que repetirlo tanto. ¿Y tú no eres un amante acaso? Isen contraatacó. Luis se mantuvo firme. No es lo mismo. Yo sí la amo de verdad. A ella le gusta mi cuerpo, y yo puedo mantenerla. Tengo lo que se necesita. Isen estaba a punto de explotar. Se volvió hacia mí. Selena, ¿de verdad no hay nada más que hablar? Lo miré, con tono tranquilo. Si no quieres que se rían más de ti, será mejor que firmes pronto. Esa charla, una vez más, no llegó a nada. Esa noche, Luis se quedó dándole vueltas al tema. Que lo llamaran amante le afectó bastante. Yo no lo consolé. A estas alturas, no pensaba volver a casarme. Pedir un título era solo mi excusa para forzar el divorcio. Luis podía irse cuando quisiera. No lo iba a detener. Pero por la noche, ya se había animado solo. Yo no sabía. No soy un amante. Y aunque lo fuera, pueden pegarme. Pero después vuelvo. Jeje. Así, seguí pavoneándome con Luis. Un día, le compré un yate para lanzarle fuegos artificiales. Otro, le di un cargo bien pagado y sin responsabilidades en una empresa conjunta, el mismo que tenía Lily. En privado, Luis siempre devolvía la titularidad de los bienes a mi nombre. En público, se adentró por completo en su papel, el amante masculino más exagerado y presumido que se haya visto. Cada vez que veía a Isen, lo miraba con odio y dramatismo extremo. Yo apenas contenía la risa, pero el chico estaba feliz, así que lo dejé hacer. La primera en estallar fue la madre de Isen. Pidió hablar conmigo. Sus palabras estaban cargadas de reproches. Alguna vez fui la nuera perfecta que ella eligió. Ahora, decía que la avergonzaba. Sonreí. Solo hice lo que Isen me hizo. Porque cuando él lo hace es normal, y cuando lo hago yo, ¿es un escándalo? Ella se quedó helada. Luego frunció el ceño. Dicen que estás perdida.
que has caído bajo. Y parece que es cierto. ¿Caer bajo? Me recosté en el sofá. Isen tiene dinero, yo también. Isen es CEO, yo también. Si él puede tener a su jovencita, ¿por qué yo no puedo tener a mi chico? Quiso decir algo más, pero la interrumpí. Desde el día en que me casé con Isen, tú intentaste ponerme reglas. Siempre querías que me humillara frente a él. ¿Y por qué? ¿Qué tiene él de superior? ¿O creías que si me portaba bien el tiempo suficiente, iba a regalarle toda mi fortuna a tu hijo inútil como si fuera su cajero automático? Tú. Se levantó, queriendo lanzarme el té en la cara. Le sujeté la muñeca a tiempo. Me incliné hacia ella, bajando la voz. ¿No sabías? Le pego a tu hijo todos los días. Y si no te controlas, te pego a ti también. Selena, no te pases. Isen salió de detrás del biombo, con la cara negra de furia. ¿No querías divorcio? Hagámoslo ahora, pero no te metas con mi mamá, gritó, protegiendo a su madre entre lágrimas. Después de tanto tiempo, Isen finalmente cedió, pero la división de bienes quería discutirla a solas. Capítulo 12. Al volver a sentarme con Isen en la mesa de negociación, lo primero que hice fue revisar las cámaras del despacho. Él me miró con una sonrisa amarga. ¿De verdad confías tan poco en mí? No respondí, solo solté una carcajada fría. Desde jóvenes hasta ahora, todo entre nosotros se volvió ruinas. No quedaba nada por decir, pero él aún preguntó, si intentara recuperarte ahora, ¿volverías conmigo? Levanté la vista. No, en realidad, nunca quise que llegáramos a esto, dijo Isen, mirándome con sinceridad. Solo quería que me prestaras más atención, que me amaras un poco más. Selena, no quiero perderte. ¿No quieres perderme a mí, o los activos que hay detrás de mí? Pregunté sin rodeos. A ti, solo a ti, respondió con firmeza. Selena, tú eras la chica que soñé con llevar al altar desde que era joven. ¿Casarte conmigo, para luego humillarme y torturarme? Eres patético, le dije, y deslicé los papeles del divorcio hacia él. Si lo tienes claro, firma. Pero él tiró todo al suelo de un manotazo. Me apoyé en la mesa y me levanté, mirándolo fijamente mientras su mirada se llenaba de obsesión. Selena, ¿sabes que has vuelto a brillar como antes? Aún viéndote 100 veces más, seguiría enamorado. De repente se giró, abrió la ventana y se subió al borde. Volteó para mirarme. Te lo dije, Selena, soñaba con casarme contigo desde joven. ¿Cómo iba a dejarte ir tan fácilmente? Sus ojos eran una tormenta. Si te vas, me lanzo. Estábamos en el cuarto piso. Había arbustos abajo, probablemente no moriría. Solo acabaría unos meses en el hospital. Recordé lo que una amiga me había contado, que Isen planeaba hacer una escena de víctima, para evitar el divorcio. Ya viéndole el juego, respondí con calma. Isen, suéltalo ya. Qué ridículo. Te encanta como brillo allá afuera. Pero quieres que solo brille para ti. Eso es contradictorio. Puedo cambiar, suplicó con voz temblorosa. No quiero que cambies. Cambio yo. Seré como antes. Te cuidaré. No verás más a mi madre. Vuelve. Te dejaré hacer lo que quieras. Sí. Como no respondí, se desesperó. ¿De verdad te enamoraste de otro? ¿Vas a dejar que me muera frente a ti? ¿Ese niñato vale más que yo? Él. No alcanzó a terminar. Mi teléfono vibró. Era Luis, seguramente preguntando qué quería cenar. No contestes. Isen fijó la mirada en mi celular, suplicando, por favor no contestes. Quédate. Hablemos bien. No lo miré. Isen, dije. Recuerdo que una vez dijiste, cuando alguien deja de amar, ni aunque mueras delante sirve de nada. Sonreí apenas. Respondí el mensaje de Luis. Guardé el teléfono y me di la vuelta. Bájate ya. Qué ridículo espectáculo estás dando. Isen se quedó paralizado. Luego gritó, Selena, ¿te atreves a no amarme? No decías que si moríamos, lo haríamos juntos. Pero no dejé de caminar. Su voz se volvió cruel. ¿Crees que puedes irte? Selena, si no eres mía, te destruyo. Me detuve. Levanté la vista hacia las cámaras. Isen soltó una carcajada. Las cámaras, ya las manipulé. Si me pasa algo hoy, será tentativa de homicidio. Con todo lo que has hecho últimamente, tu reputación y tu empresa se hundirán. Tu querida empresita no resistirá. Pasarás el resto de tu vida atrapada conmigo. Entonces soltó el marco de la ventana y cayó directo al suelo. Suspiré. Fui hasta el parterre de flores y saqué la cámara oculta que yo misma había instalado. ¿Tú crees que todavía te iba a confiar algo? Desde la calle llegaron gritos. Salí al balcón. Isen yacía en el suelo, con sangre brotando de su nuca, y un transeúnte ya estaba desmayado del susto.
sin apuro. Marqué el número de emergencias para pedirle una ambulancia. Capítulo 13. Isen quedó paralítico. Su sistema nervioso central quedó dañado. Pasaría el resto de su vida en cama. Con una alegría inmensa, me maquillé con esmero y fui al hospital a visitarlo. Cuando llegué, Lily ya estaba allí, lloriqueando junto a su cama. Desde que le di esa bofetada, me temía como un ratón a un gato. Al verme, se apartó enseguida, temblando. Yo la ignoré. Me senté junto a la cama de Isen y comencé a llorar dramáticamente. ¡Ay, esposo mío! Ya decían que tener una amante destruye familias. Mírate ahora, medio destruido. ¿No es así? Luis también intervino con tono dolido. ¡Qué locura! Hermano, tenías una vida buena, y ahora todo está arruinado. Hasta tu cuerpo está destruido. Isen abrió los ojos de par en par, pero no pudo emitir ni una palabra. En ese momento, mi suegra irrumpió. ¿No ibas a divorciarte de mi hijo? Lárgate con ese amante. ¿Quién te dejó entrar aquí? Soplé mis uñas recién pintadas y respondí con desdén. ¿Qué dice, suegrita? Isen y yo estamos mejor que nunca. Ahora que le pasó esto, menos puedo dejarlo. Tanto él como su empresa me necesitan. La mujer se quedó boquiabierta. Le dieron vuelta los ojos, y se desmayó. A Lily le dije, Isen no tiene posibilidad de curarse. En unos días lo trasladaré a una sala común. Antes de eso, quiero que todo lo que él te dio vuelva a mis manos. Ella no quería, claramente, pero con solo levantar mi mano. Llorando, asintió. Me volví a sentar junto a Isen y le arreglé la manta. Saqué los papeles de divorcio sin firmar y los agité frente a sus ojos. ¿Quieres esto? Sus ojos se abrieron aún más, y de su garganta salió un ruido extraño. Yo entendí perfectamente, y rompí los papeles en pedazos frente a él. Lo entiendo, cariño, no al divorcio. Como tú siempre decías, nunca nos separamos. Me incliné hacia su oído y susurré, mi amor, asegúrate de vivir mucho tiempo, por lo menos hasta que tu mamá se muera. Así, cuando te mueras, todo será solo mío. No tendré que compartir nada. En ese instante, Isen lloró, y yo también, lágrimas de emoción. Agradecida con el cielo. Y orgullosa de mí, teníamos amigos en común. Claro que sabía que Isen planeaba fingir un intento de suicidio para manipularme. Preparó una zona bajo la ventana con césped y cojines. Yo simplemente cambié esos cojines por bloques de piedra. Esa zona ya tenía algunos, pero Isen había limpiado todo para su escena. Él quería destruirme. Yo quería verlo destruido. Él atacó primero. Yo contraataco más fuerte. Y encima, el destino me sonrió. Cayó con la cabeza justo donde estaban las piedras, como premio por su dedicación. Sonreí dulcemente y dije, de ahora en adelante, deja que Lily, la que más te complace, cuide de ti. Ella te ama tanto, seguro que no le molestará que ya no puedas valerte por ti mismo, ni dejará que te salgan llagas por estar en cama. Isen abrió los ojos de par en par. Yo lo tomé como un, sí. Capítulo 14. En 15 días, reorganicé todos los activos de Isen con mano firme. Cuando Luis vino a despedirse, le pregunté si lo había pensado bien. Él asintió. Antes me preocupabas mucho. Ahora que estás tan bien, ya no me quedo con ninguna carga. Quería salir a explorar el mundo. Después de todo, a los 19 años. Ser un amante no era un futuro. Me conmovió. Así que le transferí 7 millones a su cuenta, cuando estaba hundida en el odio. Él fue como un regalo del cielo. Con su consuelo, salí del abismo. Me dio cariño real, merecía su recompensa. Si tienes problemas, vuelve a buscarme. Él sonrió y asintió. Pero sé que, con su orgullo, eso nunca pasará. Sí, por ahora. Mantener el matrimonio con Isen me daba el máximo beneficio. Luis aún era joven, le quedaba mucho por delante. No pensaba darle un título solo para retenerlo, y él lo sabía. Sabía que la mujer que soy ahora, ya había salido de las sombras, y tengo cosas más importantes en el horizonte. Al irse, me pidió que no me olvidara de comer bien. Yo, desde mi oficina en la cima del edificio, miro el río. Pienso, quizá esto sea el famoso, verdadero amor. Llamo a mi asistente. El viejo ese quiere negociar, que primero limpie sus deudas amorosas, ese padre altivo del pasado. Ahora se humilla ante mí. Supongo que así es el kit básico de una mujer poderosa, riqueza, soledad, y un amor verdadero que se va. Quizás más adelante haya un reencuentro dramático y cursi. Lo bueno es que ahora no tengo úlceras. Y sé usar todo lo que tengo para cuidarme bien. No ansío afecto, ni me consumo en odio. Así, estoy bien.